Buenas. La época victoriana, a menudo romantizada por sus avances tecnológicos y su opulencia superficial, ocultaba un lado oscuro y sórdido. Lejos de las mansiones adornadas y las fiestas de té, miles de personas se veían obligadas a realizar trabajos denigrantes y peligrosos para sobrevivir. Adentrémonos en las cloacas de la sociedad victoriana y descubramos los 6 empleos más abominables de la época. Esta información vale millones. Si te gusta el contenido, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. Gracias por tu apoyo, lo valoramos. Primero, limpiador de chimeneas. En el pasado, los pequeños niños conocidos como desollinadores enfrentaban una labor peligrosa, insalubre y pobremente remunerada. Limpiar chimeneas. Desde tan tierna edad como los 4 años, estos niños eran enviados a las estrechas chimeneas para deshacerse del hollín acumulado. Equipados con apenas una cuerda y un cepillo, se adentraban en espacios angostos y oscuros, expuestos a múltiples riesgos. La asfixia por el humo del hollín, las quemaduras graves provocadas por el fuego, las caídas desde lo alto de las chimeneas y las enfermedades respiratorias como la neumonía y la bronquitis eran amenazas constantes. A pesar de los peligros y las condiciones adversas, estos niños recibían una remuneración escasa, considerada una de las más modestas y menos valoradas en la sociedad de la época. La práctica de emplear a niños tan jóvenes en esta labor era un reflejo de la injusticia y las desigualdades sociales imperantes. Segundo, recolectores de residuos. En las calles sucias y malolientes de las ciudades victorianas, hombres y mujeres, conocidos como mudmen, llevaban a cabo la ingrata tarea de recolectar los excrementos de caballos y personas. Su labor se desarrollaba principalmente durante la noche, cuando las calles estaban desiertas. Armados con carretillas, palas y escobas, se dedicaban a limpiar las vías públicas, retirando los desechos con meticulosidad. Transportar los residuos en carros tirados por caballos hasta los vertederos, donde eran depositados. Sin embargo, esta tarea no estaba exenta de riesgos. La exposición constante a desechos humanos y animales aumentaba el riesgo de contraer enfermedades como el cólera y la disentería. Además, enfrentaban la posibilidad de ser atacados por animales callejeros mientras realizaban su labor. A pesar de desempeñar una función vital para la higiene pública, los recolectores de residuos eran estigmatizados socialmente y recibían una remuneración escasa. Considerados una clase marginal en la sociedad, su trabajo era poco valorado y sufrían el desprecio de aquellos que no tenían que realizar esa tarea. Tercero, vacía pozos negros. En el oscuro y desagradable mundo de la limpieza urbana en la época victoriana, un grupo de trabajadores apodados hombres del suelo nocturno llevaba a cabo una tarea tan necesaria como despreciada: vaciar los pozos negros. Estos hombres se adentraban en las profundidades de las fosas sépticas de casas y edificios, enfrentándose a un trabajo nauseabundo y peligroso. Armados con cubos y palas, su labor consistía en extraer manualmente los excrementos acumulados en las fosas. Esta tarea no solo era repugnante, sino también arriesgada, ya que estaban expuestos a enfermedades y gases tóxicos, inhalaciones de gases como el metano, riesgos de contraer enfermedades como el tifus y la fiebre tifoidea, e incluso el peligro de ahogarse en las fosas sépticas. Eran amenazas constantes para estos trabajadores. Una vez recogidos los desechos, los hombres del suelo nocturno los transportaban en carros hasta los vertederos o ríos, donde eran depositados. A pesar de desempeñar una función crucial para la salud pública, estos trabajadores recibían un salario miserable y eran considerados como realizando un trabajo denigrante. Su labor era despreciada por la sociedad, que prefería ignorar la realidad de la limpieza urbana y marginar a aquellos que se dedicaban a ella. Cuarto, curtidores de pieles. En las sombrías curtidoras de épocas pasadas se llevaba a cabo un proceso tan necesario como desafiante: el curtidor de pieles. Aquí, el cuero animal era sometido a la acción de productos químicos nocivos, en un ambiente donde los riesgos para la salud eran omnipresentes y las condiciones laborales extremas. Los curtidores, valientes trabajadores que a menudo carecían de protección adecuada, enfrentaban diariamente los efectos perjudiciales de sustancias como el tanino y el ácido sulfúrico.
La exposición constante a estos químicos provocaban enfermedades respiratorias y dermatológicas, tales como el eczema y la gangrena, que marcaban sus cuerpos y sus vidas. Los talleres de curtido no eran lugares acogedores, más bien eran espacios húmedos, mal ventilados y saturados con un penetrante olor a químicos, donde los curtidores debían realizar su labor. A pesar del peligro y el sacrificio involucrados, la remuneración que recibían era modesta, aunque se reconocía que realizaban un trabajo duro y peligroso. Quinto, mineros. En las entrañas de la tierra, los mineros enfrentaban condiciones de trabajo desgarradoras. Hombres, mujeres y niños se adentraban en las profundidades de las minas, donde la oscuridad y el peligro eran compañeras constantes. Trabajaban en espacios reducidos, sin ventilación adecuada, expuestos a riesgos inminentes que amenazaban sus vidas y su salud. A grandes profundidades bajo tierra, los mineros se enfrentaban a la claustrofobia y la falta de visibilidad, mientras luchaban por extraer los recursos naturales que alimentaban la economía. Los derrumbes de túneles acechaban en cada esquina, amenazando con sepultarlos vivos. Las explosiones de gas metano resonaban en la oscuridad con el potencial de transformar la mina en una trampa mortal en cuestión de segundos. Pero los peligros no terminan ahí. Las enfermedades pulmonares como la silicosis y la tuberculosis se propagaban entre los mineros, respirando el polvo y los vapores tóxicos que saturaban el aire. Los accidentes con maquinaria pesada añadían otro nivel de riesgo, donde un simple error podría resultar en tragedia. A pesar de enfrentar tales desafíos, el salario que recibían los mineros era variable, determinado por la región y la mina en la que trabajaban. Sexto, procesadores de fósforos. En la oscura realidad de la fabricación de fósforos se desencadenaba una tragedia silenciosa. Aquí, el fósforo blanco, una sustancia altamente tóxica, era el ingrediente principal, pero también el verdugo de aquellos que lo manipulaban, principalmente mujeres. Estas trabajadoras se enfrentaban a un destino cruel marcado por el envenenamiento por fósforo. El contacto con esa sustancia letal conllevaba horribles consecuencias. La necrosis ósea se convertía en una cruel realidad, erosionando los huesos desde adentro y causando deformidades agonizantes. La enfermedad de la mandíbula era una de las manifestaciones más comunes, provocando una deformación dolorosa de la mandíbula y los dientes, que convertía cada mordida en una tortura. La muerte llegaba prematuramente para la mayoría de estos trabajadores, llevándose consigo vidas jóvenes y esperanzas truncadas. Las complicaciones del envenenamiento por fósforo no dejan espacio para la longevidad, condenando a esas mujeres a un destino injusto y cruel. A cambio de su sacrificio, el salario que recibían era escaso, una compensación insignificante por el alto riesgo y la miseria que acompañaba su labor. Considerados como realizando un trabajo de alto riesgo, los procesadores de fósforos eran víctimas de un sistema que sacrificaba vidas humanas en aras de la producción y el beneficio económico. Las 6 labores descritas representan solo una pequeña muestra de los trabajos más abominables de la época victoriana. Eran empleos esenciales para el funcionamiento de la sociedad, pero realizados en condiciones inhumanas y por personas que vivían en la pobreza y la marginación. Recuerda darle me gusta a este video y mándale el enlace a todos tus conocidos. Hasta la próxima, curiosos y curiosas.